Yo sé que entraste a este video primero porque quieres saber cómo sacarle el máximo rendimiento a este micrófono, pero antes de hacerlo tienes que saber cómo suena originalmente sin ningún tipo de ayudas ni efectos, ¿ok? Adelante. Bueno, sí, hermano, mira lo que puedes ver. Este es el micrófono. Sí, mira, tiene RGB y todo. Perfecto, espectacular. Pero vamos a ver cómo suena. Y te lo voy a mostrar directamente conmigo en pantalla. Así que sígueme para que puedas entender. Si se escucha feo, creen, hace cómo suena. ¡No! 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 De manera natural, tengo apagado un compresor y una ganancia aquí y el driver directamente desde Windows ya lo tengo al 100%. Esto tienes que saberlo antes de que hagamos las configuraciones. Así que, continuemos. Perfecto, vamos a irnos directamente hasta el Audacity. En lo primero que vamos a hacer para confirmarles lo que vamos a hacer para este micrófono es, ya estando en el programa, vamos a ir a abrir la configuración de sonido, nos aseguramos cuál es el micrófono que tenemos, en este caso es el micrófono Trees All USB Microphone. Vamos al panel de control de sonido, presta atención en este punto porque es necesario que lo hagas antes de cualquier configuración. Entramos en el panel y vamos a los niveles para bajarle el volumen al 20%. Ya escuchaste cómo suena de manera natural y tiene mucho ruido, mucho eco. Bueno, vamos a eliminar eso poniendo eso al 20%. Solo para trabajar primero con Audacity como lo vienes viendo. Una vez que hacemos esto, vamos a hacer una pequeña grabación de audio que vas a escuchar. McLaren se volvió fuerte en China. Oscar Piastri ganó con ventaja de 9 segundos con 748 décimas ante su compañero de equipo Lando Norris. Ok, perfecto. Ya tenemos la primera parte de la grabación. ¿Escuchaste cómo suena? Tal vez no te guste. Perfecto, no hay problema. Pero Audacity tiene unos pequeños toques que te pueden ayudar muchísimo para trabajar eso de mejor manera. Así que vamos a pasar directamente a la pantalla completa y te voy a mostrar qué es lo primero que debes hacer. Aunque recuerda darle like a este video. Lo que vamos a hacer principalmente es seleccionar una pequeña parte del clip en la cual vamos a ver la parte que no hayamos hablado. Como te has dado cuenta, yo dejé un pedazo de casi 5 segundos sin poder hablar y aquí vas a escuchar lo que suena. Eso que está ahí se llama ruido. Simple y sencillamente se va a llamar ruido. Lo primero que tienes que hacer es entrar al panel de efecto, luego en reducción de ruido, seleccionas la reducción de ruido y le vamos a dar como primer paso obtener perfil de ruido. Una vez que lo hacemos, ya nos aseguramos de que esta parte que ya conocemos, que tiene un pequeño ruido, el mismo programa pueda irlo reduciendo. La siguiente fase, como este audio es corto, vamos a seleccionar la mayor parte y una recomendación personal mía, que seleccionen bastante parte, incluyendo sitios en donde no han hablado sobre el final para que la reducción de ruido permita que el corte no sea tan brusco. Seleccionamos otra vez el panel de efecto, reducción de ruido y en este caso le damos a aceptar la reducción de ruido. Personalmente aquí no se va a notar de que hay una bajada, pero ¿y si hiciera lo siguiente? Bueno, aquí lo que voy a hacer es directamente irme al segundo paso, pero presta atención para que entiendas por qué voy al segundo paso y te muestro lo de la reducción de ruido. Primero que nada, le vamos a dar en compresor, que ese es el segundo paso, compresor. ¿Qué es lo que va a hacer el compresor? Simplemente lo vas a ver de manera fácil. Incrementa la onda para que suene más fuerte. Pero tú te haces la pregunta, ajá, ¿y de qué tiene que ver el compresor? Bueno, el compresor lo que ayuda es a que la voz suene mucho mejor porque estamos reduciendo todo el ruido posible que captura el micrófono. Si no te das cuenta, es probable que suene muy bajito, pero necesitamos incrementarle el volumen. Entonces, en este paso es donde te quiero que te quedes claro y veas a la pantalla. Mira claramente a la pantalla porque lo que voy a hacer ahora es aplicar el efecto de reducción de ruido, pero habiendo seleccionado un pedazo ya con compresión. Lo que quiero hacer en este punto es simplemente reducir el ruido y que se vea lo que yo estoy haciendo. Vamos a ver si lo logran detectar. Esto es lo que pasaría con la reducción de ruido. ¿Se dieron cuenta? Si no se dieron cuenta, vamos a darle a retroceder. Vamos a darle otra vez hacia adelante. ¿Se dieron cuenta? Eso es lo que pasa cuando ocurre la reducción de ruido. Y ya. Perfecto. Una vez que tengamos todo esto, te harás la pregunta: ¿qué rayos hay que hacer? Bueno, en este momento el audio te va a sonar de la siguiente manera. McLaren se volvió fuerte en China. Oscar Piastri ganó con ventaja de 9 segundos con 748 décimas ante su compañero de equipo Lando Norris.
La pregunta que te puedes estar haciendo en este punto es ¿por qué suena todavía tan brusco? Bueno, eso es lo que vamos a trabajar en este momento. Perfecto. En este punto lo primero que vamos a hacer es seleccionar todo el audio que tenemos que trabajar y lo siguiente es volver al panel de efectos y en este caso vamos a ir primero que nada a lo que dice ecualización y filtros para luego entrar a la parte que dice graves y agudos. En este caso te voy a dar dos opciones. Tengo una que es con 9 en graves, menos 4 en agudos, manteniendo el volumen y además tengo otra que es más 4, menos 4. La intención es que prácticamente tú vayas probando, pero antes que puedas elegir te voy a dejar una vista previa y vas a saber cómo suena cada uno de ellos en este momento. McLaren se volvió fuerte en China. Oscar Piastri ganó con ventaja de 9 segundos con 748 décimas ante su compañero de equipo Lando Norris. McLaren se volvió fuerte en China. Oscar Piastri ganó con ventaja de 9 segundos con 748 décimas ante su compañero de equipo Lando Norris. Perfecto, después de la búsqueda de varias configuraciones extras, también encontré una más que te voy a dejar. Eso sí, presta atención a lo que vas a escuchar. McLaren se volvió fuerte en China. Oscar Piastri ganó con ventaja de 9 segundos con 748 décimas ante su compañero de equipo Lando Norris. Perfecto. Y si te preguntas cómo rayos hice para que este micrófono, sonara un poquito así, bueno, te voy a explicar. Y uno de los enlaces de una de las configuraciones te la voy a dejar directamente aquí abajo en la descripción. Vámonos directamente a Audacity, en donde vamos a encontrar rápidamente lo que acabo de hacer. Primero que nada, apliqué el graves y agudos a 5 en graves, a menos 12 en agudos. Esa es la primera parte de lo que hice. La segunda, y es un poquito más complejo para poderlo entender, tengo el ecualizador gráfico donde fui tocando minuciosamente cada uno de los pedacitos aquí de la tablita para poder mejorar un poco el sonido. Pero no te preocupes, porque si te vas a valores predefinidos y ajustes, porque tú simplemente para poder importarlo o utilizar este mismo, lo que vas a hacer es ir a la parte de importar y vas a buscar una notica de texto en donde van a estar todos los parámetros exactamente como están ahí. Así que cualquier cosa, búscalo en la descripción. Perfecto, es momento de trabajar pero directamente con un software de tercero que te va a cambiar la voz de manera instantánea y te puede servir también para stream. Esta diría la cuarta configuración, la quinta configuración que vamos a trabajar en el día de hoy. Cualquier cosa, recuerda, poco a poco puedes elegir la que a ti te guste. Vamos a trabajar con el software de SteelSeries y vamos a tener que ir a buscarlo directamente desde aquí, lo vamos a configurar y lo vas a ver en tiempo real conmigo en este momento. Lo que voy a hacer es entrar al enlace de SteelSeries, si no lo tienes lo puedes ir a buscar, lo descargas y lo que vas a encontrar directamente aquí es en la parte de micrófono. Aquí tienes que seleccionar, en este caso voy a tener que cambiarlo al micrófono 3 USB, tiene el volumen del 20% y vas a escuchar ahí todo lo que estoy hablando con una mejor calidad. Pero cualquier duda que tengan para el tema de la ecualización se los voy a dejar directamente, les voy a compartir el enlace para que descarguen la misma configuración sin ningún tipo de problema. Utilizo el Clearest AI Noise Cancellation a la mitad, no lo he tocado. También utilizo un compresor para que el volumen y la fuerza del audio se pueda escuchar mejor, pero de nada vale hablar, hay que escuchar. Pero eso sí, se me olvidaba decirte, antes de que escuches, tienes que irte a Audacity y configurar en el dispositivo de grabación el SteelSeries Sonar en la parte del micrófono, porque si no, no vas a tener ningún tipo de ayuda. McLaren se volvió fuerte en China. Oscar Piastri ganó con ventaja de 9 segundos 748 décimas ante su compañero de equipo Lando Norris y... Perfecto, en este momento ya te acabas de escuchar cómo sonó lo que acabo de grabar. ¿Suena mejor? Suena un poquito chévere, pero ¿y si te explicara cómo hacer que eso sonara de la siguiente manera? McLaren se volvió fuerte en China. Oscar Piastri ganó con ventaja de 9 segundos 748 décimas ante su compañero de equipo Lando Norris y en ese caso ahí acompáñame directamente con Audacity porque lo primero que vamos a hacer es repetir la misma dosis. Lo primero, simple y sencillo, otra vez tenemos que buscar un espacio en blanco en el tema de reducción de ruido. Obtenemos el perfil de ruido, luego seleccionamos nuestro audio y simplemente vamos a reducir el ruido. Primero que nada, y un pequeño consejo. Podrá sonar un poco ilógico y todo, pero puedes hacer la reducción de ruido primero, después el compresor, o puedes hacer el compresor y después la reducción de ruido. No hay ningún tipo de problemas. Puedes hacerlo como quieras. Lo que no puedes hacer primero es la ecualización. Entonces, una vez seleccionado la reducción de ruido y ya habiéndote explicado aquello, vamos a aplicar el compresor. Ya una vez hecho, está de manera predeterminada, vas a ver cómo suena la onda y luego de eso vamos a repetir las mismas configuraciones
configuraciones de la última parte sobre la configuración que te dije anteriormente. Graves y agudos en -5+12 lo aplicamos y después nos vamos al ecualizador gráfico. Recuerda que ya yo te dije que esta configuración te la dejé en la descripción. Le vamos a dar a aplicar magia. Ahora suena como lo escuchaste. Y eso sí, una de las cosas que sí te puedo pedir que no hagas con él es que lo tengas tan lejos de tu boca para poder hablar, porque resulta que no se escucha tan bien así. Básicamente la configuración que tengo en el micrófono llamada el 666R es una configuración muy básica con el programa SteelSeries GGG. Por lo tanto, es un programa que actualiza y prácticamente acomoda la voz de tu micrófono, por así decirlo, voz procesada. Para yo meterme en mi programa, como yo lo tengo ejecutando en segundo plano, lo voy a hacer a darle donde dice SteelSeries. Es muy básica la configuración que tengo debido al micrófono que le vaya a hacer la configuración, pero en este modelo, esta es la configuración que le funciona a este modelo de micrófono. Hacer de un bajo precio, por lo tanto entrega una muy buena calidad de audio con voz procesada. Por lo tanto le damos donde dice micrófono y como pueden ver aquí tengo yo toda la cancelación de ruido para que no se escuche ningún tipo de ruido y tengamos un audio fino. El ecualizador lo dejo por defecto y el ajuste predeterminado que tengo como un filtro de voz es el Les Nasal. Por lo tanto este es el que mejor funciona de este programa. Tenemos muchos efectos como lo que sería el custom, el alias, lo que sería el balance, el podcast y hay un poco de efectos muy buenos aquí que te pueden servir de respecto a tu gusto. Pero es toda la configuración que tengo en mi micrófono llamado 666R de $20 nada más y prácticamente esa es toda la configuración. Pero eso sí, antes de irme tienes que saber esta última configuración, que es una configuración básica que acabo de hacer de manera rápida aquí en el OBS para la grabación. El compresor de manera predeterminada, la ganancia la sumé a 5 puntos, eliminación de ruido, RMN Noise, ecualizador a 3 bandas como lo puedes ver, puedes tomarle una captura de pantalla para el video como tú quieras. Esa es la configuración final, no tengo más nada que decir. Durante todo este video viste cómo suena este micrófono, con mejoras, con todo lo que yo he tratado de hacer para poder mejorar. Tú eres el que tienes que elegir cuál es la configuración, cómo lo vas a mejorar. Si tienes alguna otra configuración, déjame saberla en los comentarios. Pero eso sí, este de aquí es el que utilizo todo el tiempo en mi canal de YouTube. Así que ustedes deciden. Si quieren saber cómo es que yo le saco el mejor audio posible a este micrófono, ustedes tienen que entrar al video que se voy a dejar en este lado de aquí. ¿Ya? ¿Está lista?